Hola, ¿qué tal, pioneros? Bienvenidos a un nuevo programa del canal Nuevos Horizontes. Bien, en el capítulo de hoy vamos a hablar de tecnología aplicada a las mejoras de las habilidades humanas, pero esta vez desde el punto de vista del análisis estratégico y geopolítico del Ministerio de Defensa del Reino Unido y del Ministerio de Defensa de Alemania. Respecto al tema concreto de lo que ellos denominan humanos aumentados. Es decir, el estudio de los peligros y oportunidades que pueden suponer para un país y en realidad para el planeta en general de las determinadas tecnologías que también han sido denominadas de forma coloquial de tipo cyborg, biohacking o en algunos ámbitos también lo hemos denominado como el transhumanismo, y todas ellas enfocadas a alterar y mejorar las capacidades humanas normales. Bien, esta divulgación que vamos a comentar hoy ha sido traída a la palestra por el insider y divulgador Cory Wood y extraída desde la propia página web. Escuchen bien, toda esta información está en la propia página web del gobierno de Reino Unido. Bien, como muchos de ustedes saben, Cory Wood es un ex militar norteamericano que dice haber formado parte y servido activamente en el programa espacial secreto norteamericano y ha sacado a la luz a lo largo de los últimos años innumerables datos sobre los programas avanzados militares que enlazan las acciones y tecnologías del complejo militar industrial corporativo con las diferentes facciones del ejército de los Estados Unidos y cuyas tecnologías, que como ustedes bien saben son extremadamente avanzadas, como por ejemplo flotas de naves interestelares o tecnologías de viaje en el tiempo, etcétera, serían de uso común en estos niveles, en los niveles sobre todo estratosféricos y niveles secretos, mientras que en la Tierra nos tienen a todos haciendo fuego con dos piedras. Bien, así que este señor Cory Wood, precisamente porque en sus 20 años de servicio estuvo rodeado de esta tecnología que fusiona y conecta las capacidades humanas a las cibernéticas, considera importante cualquier tipo de avance de carácter público que se haga respecto a estos avances, a estas tecnologías. Toda vez que, como ya he dicho en programas anteriores en el canal Conciencia Galáctica, y especialmente desde que el anterior presidente estadounidense creara la Fuerza Espacial Norteamericana, los acontecimientos, escuchen bien, sobre la desclasificación de tecnología que no han estado al alcance del público, se van a ir produciendo o abriendo ante nuestros ojos semana a semana y mes a mes. Pero eso sí, para verlos obviamente hay que leer entre líneas, y hay que leer entre líneas sin pestañear, porque como les digo siempre, si pestañean, ya lo saben, se lo pierden. Bienvenidos al canal Nuevos Horizontes, comenzamos. Bien, el Ministerio de Defensa británico, en colaboración con el Ministerio de Defensa alemán, ha sacado un informe o un análisis estratégico sobre oportunidades y amenazas que suponen las tecnologías aplicables a los seres humanos para aumentar sus capacidades. El informe denominado Human Augmentation: The Dawn of a New Paradigm a Strategic Implications Project, nada más, o sea, se han olvidado ponerle título al informe, traduzco: Humano aumentado, el amanecer de un nuevo paradigma, un proyecto de implicaciones estratégicas. Bien, este informe tiene como objetivo analizar las implicaciones técnicas, éticas, legales y sociales desde el punto de vista de la seguridad nacional que las nuevas, y en realidad no tan nuevas, tecnologías que fusionan hombre y máquina pueden tener en el ámbito civil y social. Aunque especialmente, obviamente, esta evaluación lo hacen desde el punto de vista del entorno potencial de posibles ejércitos enemigos, es decir, del entorno militar de enemigos potenciales. Pero para poder empezar a comprender bien los flecos de este informe, debemos primero convenir la terminología de lo que se debate para entender con precisión de qué estamos hablando. Bien, ¿qué entendemos por tanto, señores, por humano aumentado? Es importante entender esto para empezar a entender el informe. Bien, entendemos por humano aumentado aquella persona cuyas habilidades naturales han sido potenciadas a través de tecnología electrónica, nanotecnología, biotecnología, bioquímica y o manipulación genética, básicamente. Luego pueden haber otras formas, pero estas son las 5 principales. Y obviamente cuyo resultado produzca una alteración y mejora temporal o definitiva. Esto también es importante, puede ser algo temporal o puede ser definitivo, y obviamente demostrable sobre las capacidades naturales, que sea obvio y demostrable sobre las capacidades naturales de un ser humano normal. Es decir, básicamente potenciar las capacidades de una persona de manera que esto suponga una ventaja competitiva sobre otro ser humano que denomináramos normal. Básicamente esa es
el concepto, ¿no? Bien, pues comienza este informe expresando que la denominada tecnología del humano aumentado tiene el potencial de impactar en todas las facetas de nuestra vida e incluso, escuchen esto porque esto es súper importante, así empieza esto, ¿eh? Dice que tiene el potencial de impactar en todas las facetas de nuestra vida e incluso cambiar el significado de lo que entendemos por ser humano. Fíjense cómo empieza. Y continúa y dice, la potenciación de las habilidades, según el caso, podría desafiar nuestros conceptos filosóficos, nuestro sistema de creencias. Claro, al hacer un superhombre, casi lo están poniendo a la altura de un... Esto es una barbaridad, pero bueno, es un comentario de un semidios, ¿no? Depende de la potencia que tenga, ¿no? Y dice entonces que podría desafiar nuestros conceptos filosóficos, nuestro sistema de creencias e incluso nuestros marcos éticos y legales en maneras que jamás hubiéramos anticipado. Y aquí se pone sobre la mesa el eterno debate que ha habido desde hace mucho tiempo entre los defensores y detractores del tan famoso y cacareado transhumanismo. Esto lo viene a poner encima de la mesa a la hora de filosofía, de ética y puede que hasta de religión, ¿no? Decía que se ponía sobre la mesa el tan famoso y cacareado transhumanismo y es lo que se corresponde con el debate sobre si la tecnología integrada en nuestro cuerpo transforma o no el concepto de ser humano. Seguimos. Bueno, en términos militares, dice este informe, la mayoría de los desarrollos tecnológicos relativos a defensa se han desarrollado en el campo de las máquinas, mucho más que en el campo de las personas o de los soldados. Esto hasta ahora dice, ¿no? Pero sigue diciendo que si quieren ser más efectivos, deben de empezar a pensar cómo se pueden mejorar las habilidades de los soldados como parte vinculante a un sistema de como parte vinculante a un ecosistema de inteligencia artificial. Ojo al dato, que no deja de crecer y que requiere una mejor comprensión, adaptación e interacción entre hombre-máquina. Bien amigos, aquí lo que se empieza a decir es que la evolución de la tecnología de las máquinas empieza a ser tan vertiginosa, y su espectro de uso e información tan amplio que difícilmente vamos a poder utilizarlas de manera efectiva si no empezamos a pensar en la posibilidad de incorporar al ser humano al propio sistema de la máquina, o viceversa, o incorporar la máquina al propio sistema del humano. Es decir, que si no hay al final una unión entre sistema hombre y máquina, no seremos capaces de aprovechar toda la potencialidad de la tecnología que viene, ¿no? Bueno, y esta idea se refuerza cuando dicen, y ojo, abro comillas porque esta frase es súper importante en el programa, dice, las guerras del futuro no serán ganadas por aquellos con la tecnología más avanzada. Ojo al parche, que esto es lo que se ha dicho siempre, el que tiene mayor tecnología gana la guerra. Ahora ya no. Y repito, las guerras del futuro no serán ganadas por aquellos con la tecnología más avanzada, sino por aquellos que puedan unir e integrar de manera más efectiva las capacidades del hombre-máquina. Bien, seguimos con más píldoras interesantes de este informe. Bueno, quiero decirles que este informe es un PDF de 110 páginas, obviamente están en inglés, como no, y del que he hecho obviamente un extracto para este programa, ¿no? Habla de muchas más cosas, pero no se puede hablar todo el de ello, si no estaríamos aquí 3 o 4 horas. Bueno, el informe considera que uno de los primeros límites con los que se encuentra la tecnología aplicada al aumento de las capacidades humanas es la propia complejidad del ser humano. La tecnología podrá ser todo lo complicada que tú quieras, pero el propio ser humano ya se lleva lo suyo, ¿no? Y por eso vamos a comentar ahora lo siguiente. ¿Cuáles son las dificultades a nivel de complejidad del ser humano que encuentra el ejército para la aplicación de esta tecnología, ¿no? Bien, desde este informe se fracciona esta complejidad para poder trabajar al ser humano como plataforma tecnológica, y lo dice literalmente, ¿vale? Y lo fracciona en 3 partes, los grupos de dificultades con respecto al ser humano como plataforma tecnológica. Escucha esto porque es súper interesante. Bien, estas 3 partes son el rendimiento físico, o sea, su capacidad física, el rendimiento psicológico y el rendimiento social. Todo ello con un enfoque finalista militar, obviamente teniendo en cuenta estos factores claves en el rendimiento general de un soldado humano como plataforma tecnológica trampolín hacia un humano aumentado. Así que, por lo tanto, vamos a hablar y especificar un poquito en estos 3 grupos. Bien, dentro del rendimiento físico, para esta plataforma humana aumentada se tienen en cuenta aspectos como la fuerza, la destreza, la velocidad o la resistencia. Por lo tanto, cualquier estudio para aumentar la capacidad en esta línea que hemos hablado, sea
la resistencia o la fuerza, etcétera, ya convertiría a cualquier persona en un superhumano, si somos capaces de triplicar la fuerza de un humano o la resistencia, etcétera, etcétera. Bien, en el segundo grupo, dentro del grupo de rendimiento psicológico, los talentos a aumentar y a tener en cuenta son la capacidad cognitiva, la emoción y la motivación. Y aquí hacen ellos especial hincapié en la cognición, que es el proceso mental de adquirir conocimiento y comprensión a través del pensamiento, de la experiencia y de los sentidos. Y comprende procesos como la capacidad de atención, la integración del conocimiento, la memoria a largo plazo, el razonamiento, la resolución de problemas o la capacidad de toma de decisiones. Finalmente, dentro de este marco tenemos también la emoción, que en los humanos es un aspecto muy importante y que comprende la experiencia subjetiva, que está íntimamente relacionada con la motivación, que al fin y al cabo es la fuerza o el motor que en última instancia dirige nuestro comportamiento. Fíjense ustedes cuántos aspectos hay para poder utilizar a un ser humano, que además de biología y fisiología también obviamente es pensamiento, es motivación, es filosofía, es religión, hay muchas cosas, ¿no? que implica el poder, muchas aristas con las que hay que contar en un ser humano, ¿no? Bien, por último, dentro del tercer apartado denominado rendimiento social, tenemos como principal componente el aspecto que se conoce como sentido de pertenencia. ¿Y qué es el sentido de pertenencia? Bueno, básicamente es la necesidad de identificarnos con un grupo de personas afines a nuestra manera de pensar y a nuestros objetivos. Entonces, todo ello como elemento importante para actuar como parte del grupo. Es otra cosa más a estudiar de cómo se integra esta persona con estas capacidades aumentadas dentro de un grupo de trabajo. En este caso sería un grupo de combate o depende de la parte del ejército, del grupo de trabajo del ejército en el que esté desarrollando su actividad, ¿no? Y obviamente el principal aspecto que se observa y que interesa aquí es la cohesión de grupo, obviamente, ¿no? Que está íntimamente relacionada con las habilidades de comunicación, de confianza y de colaboración dentro del entorno de trabajo. Bueno, señores, y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué les he dado el tostón con todo esto que les acabo de decir en estas últimas áreas del estudio del ser humano? ¿Por qué? Bueno, pues para que nos demos cuenta de que en los procesos de estudio del ser humano aumentado, fortalecido, no se investigan solo procesos o los inventos de mejora tecnológica o mecánica sobre los que estamos acostumbrados a leer, como por ejemplo los exoesqueletos, estos que sirven para correr más rápido, para ir más lejos o para aumentar un poco la resistencia, o aquellos famosos ojos biomecánicos que te permitirían ver en la oscuridad, etcétera, etcétera, ¿no? En estos últimos tres bloques descritos, o sea, el rendimiento físico, el rendimiento psicológico y el rendimiento social, observamos que los procesos a tener en cuenta para mejorar a los humanos también incluyen las bases de la estabilidad emocional, de la estabilidad corporal y la fisiológica de esta plataforma tecnológica que ellos llaman ser humano, o de estos seres humanos que ellos llaman plataforma tecnológica más bien, ¿no? Y que existen, por tanto, otros procesos psicofisiológicos que hay que tener en cuenta porque influyen en el rendimiento de los otros procesos relacionados con carácter más tecnológicos y menos humanos. Es decir, que para que la parte tecnológica termine funcionando bien y teniendo un rendimiento operativo, evidentemente tienes que tener en cuenta las psicológicas y las fisiológicas de la plataforma que estás utilizando. Terminología toda esta que parece que cosifica en exceso a un ser humano, ¿no? Bien, el informe técnico militar de defensa prosigue advirtiendo que los asuntos del humano aumentado no es un tema del mañana o del futuro, sino que si bien hay asuntos sobre esto que se podrían atender a medio o largo plazo, es un tema que es necesario atajar y afrontar desde ahora, con los medios disponibles, puesto que la tecnología que creíamos que estaría disponible en una década, resulta que puede estar disponible ya hoy en día. Y la que creíamos estar a años luz, aquella tecnología de la que creíamos estar a años luz, resulta que podría estar disponible en los próximos meses. Por lo tanto, es un tema a calificar con la etiqueta de urgente, según los ministerios de defensa alemán y británico. Bien, hablando ya desde el punto de vista social, de la ética y de la bioética, que sé que seguramente muchos de ustedes les interesará y dirán, bueno, pero es que este tema del transhumanismo, pero es que no puede ser, ¿y dónde queda la ética y dónde queda la bioética? Pues ahora les voy a decir, según los ministerios de defensa, dónde queda la ética y la bioética. Se van a sorprender.
Bien, decía que desde el punto de vista social de la ética y de la bioética, por supuesto, los redactores del informe son conscientes de la polémica y de las dudas que genera este tipo de tecnologías en la población civil y a nivel social. ¿Por qué? Bueno, pues por las connotaciones de los grupos humanistas que alegan obviamente, que alegan o hablan sobre esa pérdida de la esencia humana, una vez que nos transforman a través de tecnología externa, de nanotecnología interna o de productos químicos que mejoren nuestra psique. Pero los militares obviamente apelan a las autoridades a tener en cuenta que la evolución y la tecnología son imparables y que el posible enemigo al que se enfrentan quizás adolezca el nivel ético del que nosotros podríamos presumir. Y por tanto, el enemigo que aplica estas tecnologías a sus soldados podría disfrutar de una enorme ventaja competitiva, toda vez que estas tecnologías son capaces de mejorar por mucho las capacidades de los ejércitos considerados normales. Pero la preocupación de los que confeccionan este informe va todavía más allá, todavía hay más. Y no solo se preocupan por los desarrollos de estas tecnologías en posibles soldados mejorados del enemigo. Claro, las preocupaciones es un abanico muy amplio. No es solo el avance militar de una potencia extranjera. Explican que sobre este marco de desarrollo tecnológico, si no se regula y no se entra a controlarlo, existen otros jugadores de los que preocuparse, casi peores que un enemigo militar. Y dicen, bueno, Emilio, ¿y qué puede ser peor que un enemigo militar con una tecnología muy avanzada? Bueno, pues podrían ser peores las organizaciones criminales, los terroristas, los grupos insurgentes, los grupos extremistas, los lobos solitarios que actúan por su cuenta con cualquier objeto u objetivo, o las plataformas radicales, sean civiles o paramilitares, que puedan tener acceso a este tipo de tecnología y que estarían en un estado de superioridad respecto a las fuerzas del orden que deben mantener pues, el orden o incluso podrían estar por encima incluso respecto a los propios cuerpos militares, ¿no? Si no se ataja y se estudia este problema. Es lo que dice, es el informe obviamente de un Ministerio de Defensa que lo que quiere es que su país no se quede atrás con respecto a posibles amenazas potenciales, ¿no? Bien, el problema reside, prosigue en el informe, en que las empresas que desarrollan este tipo de tecnologías no van a frenar los progresos por razones éticas. Ellas lo tienen claro, puesto que el fin de cualquier empresa es obviamente ganar dinero. Lo de la ética queda para otros estamentos, supuestamente, ¿no? Por lo tanto, de no regularse y de no ser absorbida o acaparada por el Estado, esta tecnología será puesta en el mercado y vendida al mejor postor, lo cual no siempre irá, obviamente, en el mejor beneficio del Estado o de los ciudadanos. Porque claro, imagínense, señores, toda esta tecnología utilizada para delinquir. Sería el caos absoluto. La conclusión a la que llegan entonces es que la decisión sobre adoptar esta tecnología para su inminente estudio y desarrollo es que no hay tal decisión que tomar. Es decir, hay que abordarla sí o sí. O sea, no te digo esto para que tomes una decisión. No, te digo esto para preguntarte cuándo empezamos. ¿Ah? Y mucho menos esta decisión debe ser tomada o decidida en base a comités éticos o civiles, puesto que esto no va a cambiar la realidad de que, aunque los estados y sus milicias no adopten esta medida, otros países, ejércitos o plataformas de delincuentes, obviamente sí que van a asumir esta tecnología como propia y por lo tanto van a suponer un peligro para cualquier nación que haya decidido renunciar a estos desarrollos tecnológicos. Claro, obviamente esto es de pura lógica. Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará. Bueno, en cualquier caso, también aducen que con el paso del tiempo las personas se irán acostumbrando a estas tecnologías. Con el paso del tiempo no va a ser tan raro, no va a ser tan chocante, ¿no? Toda vez que la implementación en la actualidad de wearables, como se llaman ahora, u objetos inteligentes que llevamos encima, es decir, relojes, pulseras electrónicas, gafas inteligentes, móviles, etcétera, ya están ocupando un espacio en nuestra vida, ¿no? Ya van ocupando poco a poco las vidas de las personas. Y alegan además que en realidad estas tecnologías de ayuda aumentada ya se aplican en la vida real. Es verdad que ya se aplican en la vida real. En teoría y en principio no con objeto militar, pero sí con objeto sanitario, ¿no? Decía que estas tecnologías de ayuda aumentada ya se aplican en la vida real con la salvedad de que el mayor campo de desarrollo está precisamente en el ámbito sanitario de las herramientas de rehabilitación de accidentes, como por ejemplo en el estudio neurológico de las amputaciones
de miembros y extremidades y en la reconexión de férulas inteligentes con sensores. Saben ustedes que hay férulas que se adaptan al brazo o de la rodilla hacia abajo y se les puede conectar unos sensores y esos sensores captan las órdenes radioeléctricas que hay desde el cerebro o en el sistema nervioso y entonces mueven los dedos, ¿no? O sea, esta tecnología ya se utiliza, pero en este caso para curar, ¿no? O para ayudar. Bien, también hay desarrollos en el campo de la lectura de impulsos cerebrales, como los desarrollos de los que ya hemos visto y hablado en este canal, sobre Elon Musk, por ejemplo, con aquel experimento, el manejo inalámbrico experimental del famoso mono que está manejando un videojuego solo con su cabeza, solo con los electrodos conectados en la cabeza y sin tocar. En un último momento ya desconectan el joystick y ya se ve que con los sensores de la cabeza él está manejando la pelotita del videojuego, ¿no? O sea que este tipo de desarrollo ya están en la calle. Exigen, por tanto, los militares que las tecnologías relacionadas con el aumento de las capacidades humanas sean consideradas como asunto de interés nacional, pues obviamente ven en este campo tecnológico el siguiente escalón después de la era de la información, es decir, ya estamos cerrando la era de la información y para comenzar lo ven íntimamente ya relacionado con la era de la biotecnología, que dejará obsoleto el viejo modelo militar de defensa de la era industrial. Modelo militar que teníamos más o menos hasta ahora de la era industrialista. Bien, y todo ello alrededor de un sistema que demanda una reorganización del enfoque militar hacia una tendencia humanocéntrica, otra vez, o sea, hemos pasado del ejército de las personas al ejército de las máquinas, porque ahora las guerras se hacen con drones, con aparatos que no están... o sea, que están manejados desde lejos, con aviones y con todo tipo de ataques, con misiles y demás, que se hacen todos desde una base y se ataca y en realidad no tienes que mandar hombres a atacar, ¿no? Entre otras muchas tecnologías. Pero ahora lo que dicen es que se demanda otra vez una reorganización alrededor de un sistema, de un enfoque militar hacia una tendencia más humanocéntrica, donde el humano está en el centro, humanocéntrica en combate, y con el humano como plataforma de combate completa y compacta, ¿no? Yo no digo que sea mejor ni peor. Yo estoy... a ver, que sé que los que odian el transhumanismo se me van a tirar encima con el vídeo, ¿no? No, estoy expresando... Hay un informe que es de este mes, es totalmente actualizado sobre un tema que nos interesa a todos, ¿vale? Y yo lo que estoy haciendo aquí es trasladar la información. Bien, finalmente los militares añaden que una vez llegados a este punto y expuestos todos los argumentos por los que es necesario volcarse en este nuevo paradigma militar del humano aumentado, no solo es necesario reorganizar la estructura militar y tender puentes hacia los actores científicos de estas áreas, sino que también se hace necesario estudiar un departamento de contrainteligencia que desarrolle contramedidas específicas para los humanos aumentados y que busque la manera de debilitar estas potentes armas humanas en los enemigos potenciales. Esto era una obviedad. Si hay una cosa con la que tú te puedes hacer más fuerte que el enemigo, si el enemigo se puede hacer más fuerte que tú, tienes que tratar de tener un departamento de contramedidas, ¿no? Obviamente este será en un futuro muy próximo uno de los campos ciberelectrónicos con mayor potencial de desarrollo. Así que doy un aviso a navegantes que estén cursando estudios de computación, de lenguajes de programación, de biomecánica o de ingeniería de telecomunicaciones y de comunicaciones, etc. Es decir, el campo de la contrainteligencia electrónica, sobre todo en temas de humanos aumentados y de guerra electrónica en la plataforma militar, los departamentos militares, va a ser un tema que probablemente va a emplear bastante gente en el futuro, ¿no? Prácticamente, como dice ellos, no a medio plazo, sino a corto plazo. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que si te ha gustado me regales tu like y te suscribas. Recordate que tenemos un canal de Telegram para recibir avisos de los vídeos, porque muchas veces se me quejan los suscriptores, ustedes se quejan, la comunidad, de que no les llegan los avisos porque YouTube no manda avisos a todo el mundo, sino a quien le da la gana. Por lo tanto, si buscas el canal en el Telegram, el canal de Telegram llamado Canal Conciencia Galáctica y Nuevos Horizontes, ahí te puedes suscribir y ahí estaré yo volcando noticias casi a diario de todo tipo de todos estos temas que nos gustan a nosotros, y aparte evidentemente pongo el enlace a cada vídeo nuevo y te llega instantáneamente para que lo puedas ver en el momento, no tienes que esperar por YouTube. Como siempre, muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final y desearte que tengas una muy feliz semana. Nos vemos muy prontito. Chao.